Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 1 al 8, ahí voy a estar dando lectura. Una palabra que es desafiante, determinante. Y hoy justamente me llegó un mensaje a mi WhatsApp confirmando en sí la palabra, ¿no? Le puse como título: la persecución es tu dirección. La persecución es tu dirección. Vamos a ver y vamos a tratar de poder mostrar a través de las Escrituras, a través de la palabra, el comienzo mayormente de la iglesia primitiva, cuando recién estaba empezando, recién estaba comenzando, y muchas cosas comenzaron a suceder y acontecer en la vida, que trataremos de poder explicarlo de la mejor forma, de la mejor manera. Dice así la palabra de Dios, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre, bendecimos tu presencia, te glorificamos a ti, te damos gracias por tu presencia, Señor. Ministranos, Señor, en esta hora. Derrama de tu gracia, derrama de tu espíritu, derrama de tu gloria, Señor, que podamos comprender y entender, Señor Dios, y que a través, mientras se ministre la palabra, Señor, se produzca sanidad, se produzcan cambios, Señor, se produzcan transformaciones, liberaciones, restauración, Señor Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, aquel que pueda a través de las diferentes redes sociales sea bendecido por tu palabra, Señor. Y tu palabra nunca vuelve vacía, sino que produce y hace para la cual, Señor, tú la has enviado para bendecir nuestras vidas, para derramar de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Y este es el comienzo de la iglesia. La iglesia ni siquiera se había dado cuenta de las cosas que estaban sucediendo y que estaban aconteciendo. En realidad tenían poder, pero no había estructura. No había una estructura, no había diáconos, no había pastores. Había cosas que Saulo de Tarso tampoco no sabía ni siquiera a quién perseguía. Hasta esos momentos todavía
no se llamaba, era un grupo, ni siquiera se llamaba iglesia. En aquellos entonces se le comunicaba y se le llamaba los del camino. Luego después en Antioquía, ahí es cuando por primera vez empiezan a nombrarlo como iglesia y como creyentes. Pero en este día estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que erróneamente, si nosotros podemos entender y podemos estudiar un poco más profundo, nos daremos cuenta que no son los hechos de los apóstoles, sino que son los hechos de Dios utilizando a estos hombres para realizar y para hacer aquella tarea. Esa tarea tan fundamental y tan importante para estos días. Por eso el libro que comúnmente le llamamos o ha quedado registrado como el libro de Hechos de los Apóstoles, lo escribió Lucas. Lucas escribió el Evangelio según Lucas y el Hechos de los Apóstoles, que inicialmente no estaba dividido o no estaban separados, luego después se separa para una mayor comprensión, una mayor entendimiento y la gente pueda lograr poder captar y poder entender aún poco más. Lucas habla acerca a Teófilo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice: en aquel primer relato escribí a Teófilo acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice que Jesús comienza a hacer y a enseñar, pero no terminó la tarea. Él no termina la tarea tan importante. Él, la verdad, que físicamente él ya no está más. Pero luego él hace algo fundamental y es importante. Y la tarea la sigue haciendo desde el punto de vista homísticamente. ¿Por qué? Porque Jesús sigue haciendo. Si esto, el diablo, si esto Satanás hubiese sabido, nunca hubiese matado o crucificado a Jesús de Nazaret. Porque es algo tan fundamental, es tan interesante, es tan importante este relato y trataré de poder explicarle de una forma que usted logre entender. Y si nosotros logramos entender, nuestra vida da un vuelco de 180 grados y aún mucho más. Porque la Biblia relata que Jesús cuando es crucificado, Él se saca su cobertura, por decirlo de esa manera, se saca su cobertura y nos coloca a nosotros, a sus hijos, a todos nosotros. Y Él se viste con nuestra ropa. Por eso Dios, cuando ve a Cristo, cuando ve a Jesús en la cruz, no lo ve a Él, sino que nos ve a nosotros. Porque Él se vistió por nuestros pecados. Por eso usted escucha cuando Él dijo: lava, sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, tu nombre no es Ramiro, tu nombre no es Armando, no es Ricardo, no es Mabel, tu nombre es Jesucristo. Porque cuando Dios nos mira a nosotros,
nos mira el ropaje, la cobertura, y somos nosotros. Por eso te lo explico. Por eso Él dice muy claramente, cuando vayas a orar, no ores en tu nombre, pide a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Pides en el nombre de Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que dice, yo los daré. Nuestros pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Tú ya no puedes caminar con la cabeza gacha, ya no puedes vivir avergonzado, ya no puedes vivir mal. Porque cuando Dios nos mira o te mira, ve la cobertura. La cobertura, porque Él tomó nuestro pecado y nos ha colocado a nosotros su ropaje. Por eso es tan interesante y tan importante esta palabra. Que ellos no tenían cobertura, que ellos no tenían una estructura. La iglesia recién estaba comenzando, y Saulo empieza a perseguir a la iglesia, pero ni siquiera sabía lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Por eso muchas veces en el cuerpo místico, esa figura mística que nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, la Biblia dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si le has aceptado y le has recibido en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, eres parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros participamos de la Pascua, el cuerpo místico que somos todos nosotros, y los elementos físicos, por decirlo de esta manera, entre el pan y el vino, que representa el cuerpo, y la sangre con la cual hemos sido redimidos por su sangre, dice, tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad y bebed de esta copa, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces es una forma y una manera. Si Satanás hubiese sabido que matándolo, por decirlo de esta manera, para que podamos entender, para sacarlo del medio, entonces Él muere y Él toma todos nuestros pecados. Y Él nos cubre con su preciosa sangre. Ahora cada uno de nosotros, lo que hemos creído, lo que le amamos, los que permanecemos. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne más, ahora lo vivo mediante la fe, por el hecho que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Recuerda, Él te dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, mas no te dañará. Eso es lo que hace. Eso es lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Pero la iglesia comenzaba, la iglesia estaba. Y dice que empieza la persecución. Viste que cuando vos, entonces ellos siempre, continuamente, volvían siempre a Jerusalén.
Siempre volvían a Jerusalén porque ahí estaban los apóstoles. Había conflictos, había problemas, había dificultades. Entonces volvían siempre a Jerusalén. Jerusalén era como el santuario. Jerusalén era como el lugar que en el día de hoy tres religiones se pelean y que hay guerra y tantas cosas por el lugar de Jerusalén. Pero nunca se percataron del mensaje subliminal que les mandó Jesús de Nazaret. Sabiendo de que ellos iban a hacer a Jerusalén como un lugar religioso, de costumbres, Él fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Ustedes peleen por eso. Yo estoy afuera, dice las Escrituras. Cuando no sabemos cómo resolver los problemas, nos quedamos con lo que sabemos. Porque no sabemos, entonces volvemos de nuevo a Jerusalén. Y muchas veces en nuestras vidas, o los grandes dramas, o los grandes problemas de las denominaciones, es porque, en definitiva, se han quedado. Cuando te quedas mucho tiempo en un determinado lugar, te vuelves un monumento. Y la iglesia, en definitiva, no es un movimiento, no es un monumento, sino es un movimiento. Este lugar es un lugar de entrenamiento. Entonces ellos tenían ese conflicto. No tenían pastores. El Espíritu Santo, ellos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8 dice: y recibí el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo desciende y bautiza y llena, pero ellos todavía no tenían la estructura. Iban pasando 7, 8 años y siempre cuando había problemas volvían de nuevo siempre a Jerusalén. Jesús de Nazaret está haciendo la obra, todavía sigue haciendo la obra, pero a través de su cuerpo místico, a través de nosotros. Porque Él, cierto día, Él dijo, era necesario pasar por Samaria. Y se fue a Samaria. Se fue justamente a Samaria. Y estuvo ahí en el pozo de Samaria, en el pozo de Jacob, a donde todos venían, y él necesitaba pasar por Samaria. Y dice la Biblia que él estaba sentado en el pozo sentado en el pozo. El pozo sentado en el pozo. Viene una mujer, y usted se da cuenta que mientras nosotros leemos las Escrituras, la conversación no se trata de que la mujer viene a pedirle de beber. La mujer era una mujer resuelta, tenía 5 maridos. Y ahora el que tenía no sabía si era su marido, su amante, su amigo. Cuando uno entra ahí le pregunta, ¿y la situación? ¿Vio? Ni tan ni pam pam, es mi amigo. O mi amigo, como dicen por ahí. Y ahora se encuentra con Jesús. Una mujer que saciaba la sed a los hombres. Jesús le dice, dame agua. Ella no comienza la conversación, porque ella no es que le pide agua, porque ella viene a buscar agua de ahí, del pozo. Jesús quería
la quería a ella. Muchas veces es incomprensible a nuestra mente, es incomprensible por qué estas cosas, por qué suceden, por qué acontecen estas situaciones dentro de nuestras vidas, como que no encuentro el lugar a dónde puedo encajar en el rompecabezas. No sé cómo ingresar, cómo entrar en ese rompecabezas. Jesús de Nazaret le dice: llama a tu marido, y ella le habla y le dice: no tengo marido, 5 maridos, y el que tengo ahora no es. Y estamos ahí charlando. Bien has dicho. Para Jesús de Nazaret, esa mujer es una semilla. Es una semilla. Cuando Cristo se revela a la mujer, cuando la mujer entiende y es saciada y entiende el rol de toda esa vida que fue llevando, hasta que encuentra verdaderamente a un hombre. Ahora es el 7º hombre. Jesús no entra a la ciudad. Jesús solamente necesitaba de una persona. No importa la condición. Eso no restringe a la vida de Cristo. Eso no condiciona nuestra vida, nuestro pasar o nuestro presente. No condicionan en lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eso no nos condiciona. Pero cuando Cristo empieza a revelar, empieza la mujer con los cántaros, suelta los cántaros. Eso es lo que estaba buscando toda una vida. Esto es lo que estuve buscando toda una vida. ¿Qué hace esa mujer? Se va, entra a Samaria, y a todos los hombres que ella conocía, que tenía acceso, les habla y le dice: vengan, he encontrado verdaderamente un hombre. Un hombre. Un hombre. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, habla acerca de cómo Cristo cuida a su iglesia, cómo la protege, cómo la va cuidando, cómo la va protegiendo. Esta mujer dice: ha encontrado a un hombre. Y se siembra y se queda la semilla sembrada en aquel lugar. Dios es algo extraordinario. La iglesia está tratando de poder entender, de poder comprender. Y Dios emite indudablemente, produce justamente a empujarnos. La Biblia dice que Él empieza a través de la vida de Saulo de Tarso. Que a través de la vida de Saulo de Tarso empieza la persecución. Y ahí es cuando empiezan a salir, a irse por diferentes lugares. Y algo tan interesante y tan importante en la vida de este varón llamado Felipe. Felipe no llega a Samaria de paseo. Felipe no llega a Samaria
se va de vacaciones. Felipe va a Samaria con una asignación. Felipe no va por cumplir un horario. Pero indudablemente en Samaria se encuentra con algo tremendo. Hasta ese momento nada hemos escuchado de Samaria. Solamente lo que hemos escuchado, lo que produjo esta mujer que ni siquiera tiene nombre, que nosotros mayormente le llamamos la mujer samaritana, que produjo un avivamiento y un despertar, y que todo Samaria había sido alcanzado por el mensaje, por la palabra de Dios. Por eso Lucas dice que Jesús ha comenzado, pero no ha terminado su tarea. Él sigue haciendo su tarea a través de su cuerpo místico, que somos nosotros. El único problema que se instaló en aquel lugar era un tal Simón, el hechicero. Había establecido un campamento allí en Samaria y comenzó a afligir la ciudad. Un hechicero. Cada vez, escucha, cada vez que Dios va a utilizar tu vida, cada vez que Dios va a hacer algo, va a haber un Simón, un hechicero, que tratará de una o de otra manera poder frenar, para que no realices, para que no hagas la asignación la cual ha sido derramada y ha sido entregada en tu vida. Cuando tú vas a plantar, y esto debes de saber, siempre cuando tú plantas una semilla, el enemigo, el diablo, plantará cizaña. Jesús, a través de esta mujer, que era una semilla, plantó justamente, y no fue necesario de que Jesús entrara a la ciudad. Utilizó a esta mujer que aparentemente, según la costumbre o según la religiosidad, no calificaba. Quizás muchos te habrán dicho: no calificas. Pero Dios, a través de la vida de esta mujer, sembró la semilla. Pero vino el enemigo y sembró cizaña a través de la vida del hechicero, a través de la vida de Simón. Como que las cosas no van a ser fáciles. Y Simón se apoderó de toda esa región. La Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande. Y esa región es una región, y eso habla de principados, eso habla de potestades, eso habla de gobernadores de las tinieblas. Recuerda cuando Jesús de Nazaret estaba yendo, le dijo: subamos. Y subió en el bote y se acostó a dormir. Se iban a la región del Gadareno, porque del otro lado había un hombre que vivía en los sepulcros. Vivía allí en los sepulcros. Y la Biblia relata de que Jesús sube a la barca y se acuesta a dormir. Y se levanta, se despierta, se levanta una tormenta.
que los vientos eran contrarios, los relámpagos, los rayos, los truenos eran poderosos y ninguno de esos podía levantarlo, despertarlo a Jesús de Nazaret. Estaba empapado en agua, estaba bañado. ¿Tú crees que la voz de Pedro desesperadamente puede ser más poderosa que un trueno? Si mira los decibeles, o si miras los decibelios, es imposible. Pero algo debes de saber: un susurro tuyo, una voz tuya. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pídeme y te daré como herencia naciones. Un susurro tuyo, una voz, logró despertar al maestro. En las noches, en las grandes dificultades, en los grandes embates de la vida, lo que Satanás quiere, lo que el diablo quiere, es paralizarte, de que no reclames, de que no hables, de lo que no digas nada. Pero ahí dice que ellos gritaron, hablaron, despertaron al maestro, y el maestro se despertó y reprendió a los vientos y cesó las olas. ¿Qué hay detrás de esos vientos? ¿Qué hay detrás de esas tormentas de la vida? ¿Qué hay? Son espíritus demoníacos. ¿Por qué no quería que vayan? Porque cuando llega a aquel lugar, cuando viene el gadareno y se postra, y Jesús le pregunta y le dice: ¿quién eres? Y dice: somos muchos, somos legiones. Y le pide, escucha, le pide a Jesús de Nazaret que no lo eche, lo saque de esa región. Porque ellos habían dominado toda esa región. Sacame de fulano, sacame de este hombre, pero voy a ir a otro lugar. ¿Sabe tantos años, tanto tiempo que estuve trabajando en esta región para tomarla? Serían las palabras de Simón el hechicero. ¿No te das cuenta? A veces la abuela tuvo una criatura, tuvo un hijo antes de casarse. La hija tuvo un hijo antes de casarse. Ahora la nieta está teniendo un hijo antes de casarse. Quiero ir aún mucho más allá. Antes te ibas al médico, y en el médico, ¿qué te decía el médico? El médico te hacía los análisis directamente y te daba el diagnóstico. Ahora el médico dice: ¿tu papá es diabético? ¿Algunos de tus familiares? ¿Algunos de tus familiares tienen hipertensión, presión alta, presión baja? ¿Tiene problema en el corazón? Son espíritus que no son tuyos, quizás son de tu abuela, de tu abuelo. Dice la palabra de Dios que Abraham, cuando fue a Gerar, escucha, se fue a Gerar y él hace pasar a su esposa, lo hace pasar por una hermana.
Aún todavía no había nacido Isaac. Luego, después de los años, del tiempo, nace Isaac. Y lo mismo, hace pasar a su esposa como su hermana. ¿Qué hay detrás? Por eso hoy Dios te ha traído justamente, en esta noche nos ha traído a este lugar. Dios te ha arropado. Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad, te ha dado gracia. Por eso Felipe, cuando llega a Samaria, no se fue de paseo. La persecución. Dice que Saulo asolaba. Dice que Saulo entraba en las casas, los metía en la cárcel. Dios propinó, Dios puso justamente, esa persecución que hubiese para que sean esparcidos, para que no se queden en Jerusalén, para que no queden atrapados en la religiosidad. La iglesia es un movimiento, no es un monumento. Aquí estamos en las cuales la iglesia tenía revelaciones, tenía poder, tenía gracia. La unción de Dios estaba sobre ellos, pero no tenía una estructura. Dios los había llenado de poder, Dios los ha llenado de autoridad. ¿Para qué? ¿Cómo sabrás o cómo sabremos que verdaderamente la fe funciona en nuestras vidas? ¿Cómo sabremos nosotros que las dificultades no nos van a destruir si nunca ponemos por obra su palabra, si nunca la aplicamos? Los problemas, las dificultades. Nosotros nos alegramos cuando todas las cosas nos van bien, pero nos ponemos mal cuando empiezan las crisis. Y las crisis son oportunidades. Si has asimilado, si estás aferrado o si te aferras, quizá la enfermedad de tu ser querido es un demonio y tú le sigues dando medicamentos y pastillas. Son situaciones. Entonces dice que Felipe llega a Samaria. Felipe llega a Samaria. Y Dios empieza a manifestar su gloria a través de la vida de Felipe. El enemigo estaba enquistado. El enemigo era dueño y señor de Samaria. Jesús fue y habló a una mujer y desató un avivamiento. Pero se quedaron nada más, se quedaron ahí y se quedó en un monumento. Permitieron muchas veces por ignorancia, por desconocer las escrituras, por desconocer la palabra de Dios, muchas cosas adoptamos a nuestras vidas que luego nos traen tristeza, depresión, angustia, estrés. En otras palabras, Dios está diciendo: es hora, vamos, salgan. Habían matado a Esteban, salgan. Lloraron por Esteban. Dios estaba mostrando que el poder
presencia. Está en tu vida. Úsalo. Ora. Por eso es tan interesante y tan importante. Felipe se fue al núcleo del problema. Muchas veces nosotros atacamos los síntomas. No quiero que me sigan doliendo. Con esta pastilla me calma. Con esta puedo seguir trabajando. Óreme, nada más. Y arrastramos cosas en nuestras vidas. Y arrastramos hasta desgracias, arrastramos. Y le hacemos nuestra lo que no es de Dios. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, dice Dios. Dios en esta noche quiere manifestar su gloria. Dios, a través de tu vida vas a ver esos cambios. A través de tu vida, a través de esta noche verás. A través de ahora, Jesús se sacó su gloria, su poder y te cubrió. Y Él tomó lo nuestro. El pecado que me condenaba, que me esclavizaba, que no me dejaba avanzar, que me estaba matando, con eso se arropó Él. Con eso se arropó. Por eso que cuando Dios te ve a vos, lo ve a Jesucristo. Lo ve a Jesucristo. Por eso es cuando lo vio en la cruz, a su Hijo amado, arropado con tu pecado, mi pecado y nuestros pecados, la ira de Él cayó sobre Jesús de Nazaret. Tú eres bendito, tú eres santo, tú eres hijo de Dios. El poder de Dios está en tu vida, está en tus manos, está en ti. Debes de utilizarlo. Te invito a que te coloques de pie. Debes de reconocerlo. Debes de saberlo. Por eso, desde tiempo uno dice, mi tío se suicidó, mi primo también se suicidó, y yo siento ese deseo de quitarme la vida, de matarme. No encuentro una salida, no hay. ¿Cómo salgo? ¿Esperaré directamente que suceda todas esas cosas? Hoy Dios te muestra y te hace ver los sucesos que van aconteciendo. Y que nosotros lo hacemos nuestro. Como que eso es lo que nos toca. Parece que en vano es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy está la oportunidad. Y ahí la Biblia dice que este hombre de Dios, Esaú, lo consentía en su muerte,
en aquellos días una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mataron a Esteban, hicieron un gran llanto por él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casas, casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres, los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en la ciudad. La persecución en nuestra dirección nos llevará a nuestro destino de gloria. Las adversidades, las dificultades no son un obstáculo. No es que Él ha pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre Él. Es para que Dios te use y se manifieste en tu vida y en tu corazón. Cierra tus ojos, adoramos.